Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia. Saludos, amigos. Sí, es una afirmación. Ecuador pagará caro la novelería del Yasuní. Sí, así como lo escuchan. En el país, en estos momentos, el gobierno de Daniel Noboa Sin, en medio de una crisis como resultado de un gobierno nefasto como el de Guillermo Lasso, que le dejó endeudado hasta el colmo, con más de 7.000 millones de déficit, tiene que enfrentar un nuevo descuento más. 1.600 millones para desmontar el campo petrolero Yasuní. Una suspensión de la explotación petrolera en uno de los campos del crudo más fuertes que tenía el país, pero que por resultado de esta consulta ahora tendrá que eliminarse. Y no son solo esos 1.600 millones los que le cuestan al país en este momento, sino 6.000 millones más. Eso como parte de las indemnizaciones que tendrán que pagarse a las empresas petroleras que estaban explotando ese campo y ahora tienen que irse del país. Así de suave. Entonces mi afirmación sí es dura. Ecuador, vas a tener que pagar caro la novelería del Yasuní. O de los Yasunidos, diría yo, porque así de crudo resulta. ¿Cuándo surgió este tema de la consulta popular para eliminar la explotación petrolera en el Ecuador? Bueno, tiene su historia, ¿eh? Yo la recuerdo. Allá 2011-2012 arreciaba la oposición en contra de Rafael Correa por distintos grupos sociales. Entre ellos, los que el exmandatario les calificó como los ecologistas infantiles. Apadrinados por Alberto Acosta y un grupo de personas que creían que en el Ecuador hay que proceder a eliminar la explotación petrolera a como dé lugar, al igual que la explotación minera, el Grupo Yasunidos planteó la posibilidad de que por medio de una pregunta se le consulte a la gente si aceptaba o no eliminar la explotación petrolera en el Yasuní. Vino la formulación de la pregunta y como ustedes la pudieron presenciar, fue redactada de manera confusa, a propósito, premeditadamente, para lograr un resultado de la gente. La campaña para proceder a ganar adeptos que firmen por el Yasuní fue realmente sospechosa. Así de frente. Mucho se habló entre ellos mismos de haber comprado bases de datos o de la falsificación de firmas. Se cuenta que entre quienes habían aparecido firmando dentro de la petición para la consulta estaba Superman, María la del Barrio, Batman, el Guasón. Sí, en serio, revisen. Y eso fue denunciado en esos días. Entonces se le negó la consulta a la gente del Yasuní. Los Yasunidos no podían con el odio político a más no poder y se lanzaron en campaña de culpas
para insistir en que se les permita consultar que no debe explotar el Ecuador el petróleo del Yasuní, porque es una reserva natural apreciable y ellos exhibieron siempre sus justificaciones de carácter ecologista. Tiempo después, cuando ya casi se había olvidado del Ecuador que había ocurrido aquello, y con el paso en la corte de A14, en la corte que Julio César Trujillo les regaló a un grupo de ciudadanos que siempre viven tomando resoluciones que le hacen daño al Ecuador, bueno, apoyados por un juez, el de A14, sí, Ramiro Ávila Santamaría, él logró consensuar con la corte de A14, y reabrieron la consulta y generaron el proceso que ahora se dio para conocer al Ecuador en agosto del 2023. Yo no le vi al Ecuador interesado en el tema, ni siquiera se lo debatió. No pueden decir los yasunidos que hubo una amplia discusión en el Ecuador, no, había ignorancia y prejuicio, porque todavía persistía el anticorreísmo ampón con su activismo de odio para acabar con Correa. Y la actitud más evidente en este caso era que había que respaldar a los jóvenes ecologistas y por lo tanto que se elimine la explotación petrolera del Yasuní. Para los politiqueros de cuasta que tenemos en el Ecuador, muchos de ellos que se arriman con mucha facilidad a cualquier causa que ellos consideran popular, la consulta del Yasuní les sirvió como plataforma para ganar votos. Hasta el propio presidente Daniel Gilchrist Noboa Sin se sumó a la causa y anunció que él votaba así y que respaldaba que el Ecuador elimine la explotación petrolera. Muy poca oportunidad tuvieron quienes se oponían a que la explotación se dé. Poquísima, casi ninguna. Mientras tanto, desde el sector de Yasunidos, había una campaña millonaria en redes sociales, millonaria. Contrataron youtubers, payasos, activistas sexuales y una serie de personas más para que les ayuden haciendo la campaña. Y la campaña resultó exitosísima, al punto que, al momento de contar los votos, un 75% había decidido que el Ecuador no puede seguir explotando el petróleo del Yasuní y que le daban un año, por resolución de la Corte de A14, la Corte del Regalo, para que el Ecuador deje de explotar el Yasuní. Recuerdo que entre las alternativas que se planteaban, especialmente los discursos dados por Pedro Freire, el principal accionista de Yasunidos, eran que el Ecuador debe cobrar las deudas, los impuestos y los tributos a los más ricos. El Ecuador debía promover el turismo sostenible desde el Yasuní, en la Amazonía, para compensar esos recursos. Y el Ecuador tenía que buscar otras alternativas. ¿Quién sabe cuáles? No importa, el gobierno tiene que darnos. Y así, con ese nivel de irresponsabilidad, le quitaban al gobierno, a partir de la decisión, más de 1.500 millones de dólares. Han pasado de eso 6 meses. 180 días. Y el Ecuador y el presidente Daniel Noboa se enfrenta a la cruda realidad, la que no quiso saberla a lo largo del debate de los Yasunidos, el Yasuní y la explotación petrolera. ¿De dónde va a sacar ahora el dinero para compensar? ¿De dónde va a sacar los recursos para eliminar la explotación petrolera? Insisto que son 7,000 millones y que son y deben ser cancelados hasta agosto de este año. No es poca cosa, no lo tomen a mal, pero no es poca cosa. Y el Ecuador no tiene. Y en medio de un estado de guerra, pregunto yo, ¿qué tipo de turismo van a promover, amigos Yasunidos? ¿Qué tipo de nuevos negocios o nuevas inversiones van a proponer? ¿Qué tipo de cobro de impuestos se tienen que dar cuando en este momento, por la circunstancia tal, le veo al gobierno exonerando las multas para no cobrar los impuestos
a sus amigos y panas. Entonces ahí es cuando mi reflexión se extiende. Y le digo con toda la certeza del caso, verán, le digo con toda la certeza del caso, la novelería al Ecuador le va a costar muy caro. Y uno de los rubros de donde saldrá el dinero para pagar la novelería de los Días Unidos está en el IVA del 15%. Ahí está. Esa es la decisión del gobierno para encontrar recursos, que era lo que les pedían los Días Unidos al nuevo gobierno a establecerse desde noviembre del año pasado. Y entonces ahora vamos a tener que pagar entre todos, ¿no? Ahora díganme cómo vamos a compensar la falta de explotación petrolera. Díganos, nos gustaría escucharles, porque ya el otro discurso ya se agotó. Me quedan dos interrogantes finales. El primero es un punto de vista necesario. ¿Puede el gobierno enfrentar al tema de los Días Unidos con una moratoria para no cumplir en agosto con lo que le toca? Y la respuesta es no, no puede. Es más, el presidente Noboa corre el riesgo de ser destituido si es que se le ocurre en mal momento aplicar esa moratoria. No hay argumento legal, punto, no lo tiene. Y el otro, para deshacer la novelería, ¿puede el presidente mandar una nueva consulta para ver si es que el Ecuador quiere o no quiere explotar al Días Unido? Y entonces la respuesta es sí. Poder sí puede. Pero ¿hasta qué punto la democracia en el Ecuador es tan extensible como para terminar estirándola a conveniencia? Como la votación de ayer nos beneficiaba, entonces apoyábamos. Como la votación de hoy no nos conviene, entonces consultemos de nuevo. Una democracia de ese tipo, flexible como plastilina, móvil como gelatina, lo único que hace es cobrarle bien caro la novelería al Ecuador. Ahí lo tienen. Eso querían, eso tienen. Gracias por haberse suscrito a Ecuador Inmediato Premium. Le agradezco por su gentileza. Hoy respaldamos a nuestros amigos en los distintos espacios de Ecuador Inmediato con el apoyo de Ecuador Inmediato Premium. Su clic en gracias, su like, apórtenos a nuestro crowdfunding y permítanos seguir contando la historia. 20 años. Tengo que seguir luchando por la vida.